Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Contratos NEC 3 y NEC 4, aspectos legales y técnicos, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Por esta razón que el día 16 de mayo se dará inicio al seminario online Contratos NEC 3 y NEC 4, aspectos legales y técnicos, donde también participarán nuestros especialistas, la ingeniera María Luisa Cáceres y el abogado Juan Carlos Medina, presentes en el webinar de hoy. Los participantes accederán a un descuento exclusivo, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449, 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a la ingeniera María Luisa Cáceres, ingeniera civil con 20 años de experiencia en construcción en las áreas de gerencia de proyectos, gerencia de contratos EPC, Facility Management, administración contractual, control de proyectos, aplicando Lean Construction en la administración, metodología e integración de proyectos PDC, control, seguimiento y monitoreo de obras de edificaciones, legado de Panamericanos, infraestructura educativa, centros de alto rendimiento, Videna, Panamericanos 2019, hospitales, edificaciones y ríos, bajo diferentes tipos de financiamientos, como Tesoro Público, obras por impuesto, convenios internacionales. Del mismo modo, presentamos a Juan Carlos Medina, asociado senior del estudio de Checopar, asociado a Baker McKenzie International, abogado con especialidad en contratación pública e infraestructura, cuenta con experiencia en el sector público en entidades como el OCE o CITRAN y el proyecto especial para la preparación y desarrollo de los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019 y en el sector privado, asesor legal a empresas y entidades del Estado en materias de contratación pública y arbitraje. Ahora sí vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar todas sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestros docentes. Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir. Veo que hay bastante concurrencia. En primer lugar, gracias a Mayo por invitarnos a dictar este webinar y el curso que estamos seguros va a ser de su agrado. Y es un gusto compartir además el curso y este webinar con María Luisa, con quien he tenido la oportunidad de compartir eventos académicos. También nos hemos encontrado en el trabajo. Los dos tenemos experiencia tanto desde Panamericanos. En realidad venimos viendo NEC desde Panamericanos, desde el sector público, desde el sector privado. También estamos en reconstrucción con cambios, hemos tenido experiencia y creo que vamos a poder transmitirles en el curso que vamos a llevar a cabo mucho de las experiencias y los problemas y vicisitudes en la implementación de NEC que hemos visto, ¿no? Porque NEC, digamos que el modelo de contrato tiene muchas virtudes, se vende mucho como una herramienta de trabajo colaborativo, pero en la práctica, como en todo, se suelen dar problemas, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser importante poder compartir con ustedes en este curso no solamente la teoría sobre NEC, sino también la práctica desde las diferentes posiciones en las que hemos estado María Luis y yo, y además de las diferentes especialidades que tenemos. Eh, un poco para quisiéramos empezar comentándoles cuál es el contenido que vamos a tener en el curso que vamos a dictar este mes. Por un lado, vamos a explicar qué son los contratos NEC, ¿verdad? Porque a veces existen dudas sobre si son normas, si se rigen por alguna normativa específica, si son solamente contratos de construcción, si solamente hay un modelo NEC, qué es un NEC, cuál es la filosofía que está detrás de un contrato NEC, que es muy importante, porque si no se adapta esta filosofía, difícilmente se va a poder ejecutar correctamente un contrato NEC y cuál es la estructura de un contrato NEC, ¿no? Hay que saber leer NEC. NEC, si bien es cierto, propende a ser un lenguaje sencillo, si no se comprende cuál es la estructura, cómo debe leerse cada palabra, si la palabra está en cursiva, si la palabra está en mayúsculas, qué significa y a dónde te remite cada palabra. NEC tiene esta disposición específica de las palabras, del tipo de cláusula, que es importante conocer para leer correctamente un contrato NEC. Obviamente vamos a analizarlo además sobre la base de los contratos NEC que se han firmado en el Perú. ¿Cuál es la diferencia también entre NEC 3 y NEC 4, verdad? Nosotros hemos utilizado NEC 3 hasta ahora en Perú para Juegos Panamericanos y para la reconstrucción con cambios, pero ahora con el PIP de Escuelas de Bicentenario
se va a implementar el uso de los NEC 4, ¿no? Es muy diferente el NEC 4 del NEC 3, qué innovaciones tiene, en qué cambia, son modelos totalmente distintos, o es el mismo contrato, qué complejidad puede haber entre aquellos que tengan experiencia en NEC 3 al migrar al NEC 4. Todos esos temas lo vamos a ver. Luego, las principales cláusulas, las principales herramientas que prevé el contrato NEC, ¿no? ¿Quiénes son los actores del contrato? ¿Cuáles son las opciones principales del contrato, verdad? La famosa opción A, B, C, D, E, F que conocemos. Las generalidades del contrato, los términos definidos, las comunicaciones, cómo tienen que darse. Les vamos a dar también tips sobre cómo llevar las comunicaciones. A veces el tema de comunicaciones parece muy sencillo en contrato NEC, pero realmente es donde a veces fallamos más. A veces en algo tan básico como las comunicaciones es donde más se producen problemas en contratos NEC. Entonces la idea es darle herramientas, tips para poder gestionar correctamente un contrato NEC. Las alertas tempranas, ¿verdad? Que es parte del procedimiento de gestión de riesgo del contrato y del trabajo colaborativo. Ver cuándo levantar alertas tempranas, cómo deben levantarse las alertas tempranas, ante una duda de si algo constituye o no alerta temprana, qué se debe hacer. Luego, los eventos compensables, que es el mecanismo a través del cual se modifica los precios o las fechas claves o fecha de culminación del contrato, ¿verdad? Entonces es importante conocer esta herramienta, conocer el procedimiento de eventos compensables, cuáles son los pasos, los plazos que hay que observar, y vamos a analizar los principales supuestos de eventos compensables y cómo se han dado estos supuestos en la práctica aquí en Perú y qué problemas se han encontrado en la implementación de los eventos compensables. Luego, la importancia del cronograma, que es una herramienta viva en contrato NEC, no es solamente una barra, sino que tiene bastante componente de redacción, de explicación, de sustento. Entonces hay que entender bastante el cronograma, que es una herramienta cambiante, que tiende al cambio, a diferencia de lo que conocemos quienes hemos visto obras públicas por año, ¿no? Donde más bien se tiende a que el cronograma, el caos, sea una herramienta estática y poco permeable al cambio. Los registros que tiene que llevar el contratista, especialmente importantes en la opción F, cuando hay un costo reembolsable, ¿no? ¿Cómo debo llevar los registros? ¿Qué deben contener esos registros a efectos de que no me desestimen un costo cuyo reembolso estoy solicitando? Y finalmente, la solución de controversias. Básicamente, y centrándonos más en los dispute boards que están de moda, que son importantes y que han dado, digamos, han dado pie a que se expanda el uso de las juntas de resolución de disputas. Y María Luisa les va a explicar un poco desde su ámbito, que ella es más práctico, cómo va ella a enfocar el tema técnico y práctico, así que este punto se lo dejo a ella. Y de manera introductoria vamos a ver algunos puntos de los contratos NEC, ¿no? Algunos aspectos básicos que tenemos que saber sobre contratos NEC que voy a abordar en esta sesión, en este webinar. Primero, ¿qué son los contratos NEC? ¿No? Son contratos estándares internacionales de construcción. ¿Okay? Son contratos modelos. Olvidémonos de llamar a todos los contratos modelo, porque ahora está esta tendencia de que a cualquier contrato modelo, contrato colaborativo, ¿no? Tenemos un FIDIC, contrato colaborativo, por más que sea libro plata. Tenemos un JCT, contrato colaborativo, y a todos los contratos estándares les hemos dado el mote de colaborativos, ¿no? Y en realidad hay cientos de contratos colaborativos en el mundo. Es más, NEC, si vemos por el tipo de cantidad de usuarios, probablemente el modelo JCT, el JCT, es más usado en Inglaterra que NEC incluso. Entonces, NEC es solo un tipo de contratos colaborativos, de contratos estándares, perdón, de contratos estándares de construcción de los cientos que existen en el mundo. Pero NEC tiene ciertas particularidades, ciertas bondades, como el hecho de ser flexible, como el hecho de incorporar, sí, herramientas de colaboración para hacer el contrato más o menos colaborativo, por lo cual ha sido elegido para el uso en algunos proyectos en Perú. ¿En qué proyectos lo venimos utilizando en Perú? Bueno, lo hemos utilizado en los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Para la construcción de las principales sedes. Hemos utilizado un contrato NEC SC opción F, ¿verdad? Y además un contrato en la versión NEC 3, que es la versión anterior a la actual. Y también para el Facility Management hemos utilizado un contrato TSC. Ahorita vamos a ver que NEC tiene diferentes modelos de contrato, no es un único modelo de contrato. ¿Ok? Luego, NEC, por ejemplo, se viene utilizando en la reconstrucción con cambios para diferentes objetos contractuales, hospitales, colegios,
infraestructura natural, diferentes tipos de objetos contractuales, y próximamente se va a utilizar en el proyecto especial de inversión pública de Escuela del Bicentenario, donde se va a utilizar por primera vez una nueva versión de NEC, que es la versión NEC 4, en la cual nos vamos a enfocar en este curso y vamos a explicar las principales diferencias entre la versión 3 y la versión 4 de los contratos NEC. Entonces, pero por ahora quedémonos con esta idea, ¿no? NEC, los contratos NEC no son una norma. Si las aplicamos aquí en Perú tenemos que compatibilizarlos con las normas peruanas, específicamente con el Código Civil, ¿verdad? Porque no tiene carácter normativo NEC, sino que es un modelo de contrato. Bueno, en realidad son varios. NEC es una familia de modelos de contratos, ¿okay? Son contratos formatos, que uno los utiliza y los adapta de acuerdo al proyecto que esté ejecutando. Pero eso es realmente NEC. Es una familia de modelos contractuales, ¿ok? Y aquí podemos ver, por ejemplo, NEC es una familia de la industria de la construcción. Son formatos, modelos de contrato de la industria de la construcción, no solamente para edificación, para construcción, sino de la industria de la construcción, porque abarca tanto obra, ¿verdad? Ya sea el contrato principal o el subcontratista de obra para diseño y construcción, pero también servicios, servicios profesionales, servicios a plazo determinado, también para bienes. NEC tiene un modelo, el SC, que es para aprovisionamiento, para la compra de bienes, ¿verdad? Para el suministro de bienes, con lo cual vemos que NEC tiene un amplio rango de contratos. También tiene un modelo para contratar a los adjudicadores, tiene versiones cortas de los contratos, versiones largas, tiene modelos de subcontrato. Entonces, estamos hablando de una familia de contratos de la industria de la construcción, no solamente de construcción. Y como vemos, cada modelo de contrato tiene sus propias siglas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está en un círculo he puesto el contrato más famoso, quizás el más conocido de NEC, que es el contrato SC, que es el modelo de contrato de diseño y construcción, que es para elegir a un contratista principal que se va a encargar del diseño y construcción de una obra, cualquiera sea el nivel de responsabilidad sobre el diseño que tenga. Ese es el contrato más famoso de NEC, el SC. Sin embargo, en Perú, ya para las subcontrataciones, hemos utilizado otros modelos de contrato. Hemos utilizado, por ejemplo, el SS, que es el subcontrato de diseño y construcción, que es un modelo de contrato para que el contratista principal contrate a subcontratistas. Hemos utilizado el modelo de servicios profesionales, el PSC, o el modelo corto de servicios profesionales, el PSSC. Entonces, quiero que vean nada más que cada contrato tiene sus propias siglas, y así se identifica cada contrato. Por eso cuando hablamos de NEC, no podemos decir, voy a celebrar un contrato NEC, ¿no? O estoy celebrando un NEC A, un NEC B. Eso es como si a mí, que soy Juan Carlos Medina Flores, me dijeran con Juan Flores, ¿no? Es como que no me están identificando bien. Si uno dice NEC A, NEC B, no está diciendo nada, porque no se está identificando qué tipo de contrato es. ¿Ok? Entonces, tenemos que llamar al contrato para saber de qué modelo contractual estamos hablando dentro de la familia NEC. Tenemos que llamarlo por su nombre completo. Entonces, por ejemplo, un contrato NEC 3, que sabemos que es la versión 3 del contrato, SC, ok, un contrato de diseño y construcción, y la opción F o la opción A. Ok, ya sé cuál es la opción principal del contrato. Entonces, hay que llamar al contrato por su nombre completo para saber de qué modelo contractual estamos hablando. ¿Ok? Y luego tenemos NEC 3, NEC 4. ¿En qué se diferencia? Bueno, son las diferentes versiones de los contratos NEC. Dentro de las características que tienen en realidad la mayoría de contratos estándares internacionales de construcción, como los NEC, es que se vienen actualizando. Se actualizan con el tiempo, recogen las mejores prácticas de la industria de la construcción, además que estos contratos suelen ser elaborados por expertos en la construcción, no por abogados en gabinete que imaginan sobre la base de la normativa cómo debería ser un contrato, sino de expertos que de verdad se encuentran en la industria de la construcción y recogen los problemas de la industria, las mejores prácticas, los mejores estándares de la industria de la construcción y se van actualizando los diferentes contratos. NEC también. NEC ha ido evolucionando y la última versión de los contratos NEC que tenemos es la versión NEC 4. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos NEC 3, NEC 4, estamos hablando de versiones. NEC 3 era una versión un poco más antigua y NEC 4 es la última versión que en Perú, repito, recién la vamos a utilizar para el PIP, el Proyecto Especial de Inversión Pública de Escuelas del Bicentenario.
¿Ok? Pero hasta aquí quiero que, como esta clase rápida, introductoria, se queden con que estamos hablando de una familia de contratos de la industria de la construcción, tanto para bienes, obras, servicios, y hay que siempre situarnos en qué modelo de contrato estamos y entender para qué sirve cada modelo de contrato. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la característica de los contratos NEC? ¿Okay? En general de la familia. ¿Cuáles son los principios o a qué apuntan los contratos NEC? Primero apuntan a tener un lenguaje sencillo, pero ojo, acá hay un tema y lo vamos a ver en las clases que tengamos ya en el curso, porque hay muchas deficiencias de traducción en los contratos NEC que se vienen utilizando en Perú. A veces uno lee las cláusulas del contrato NEC en Perú y uno dice, no me queda claro qué quiere decir esta cláusula, parece contradictoria, suena rara, por ejemplo, pero luego cuando uno lee la versión en inglés se da cuenta de que es un problema de traducción. Y el principal problema de estos contratos en cuanto al lenguaje es que no tienen una versión en español. A diferencia de FIDIC, que por ejemplo tiene versiones oficiales en español, NEC solo tiene una versión, solo tiene versiones en inglés. Entonces, para poder ser utilizados en el Perú, tienen que pasar por traducción. ¿Ok? Tiene que haber una traducción para poder ser usados en Perú. Y esa traducción, pues si es hecho por una persona que maneja inglés, pero no maneja lenguaje contractual o no maneja lenguaje de obras, pues probablemente lleve a problemas en la interpretación del contrato y finalmente tengamos contratos con cláusulas que no recojan el sentir de las verdaderas cláusulas de NEC, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver varios casos en donde se producen estos defectos en las traducciones y a la vez esto viene con el problema de que los subcontratos, cuando tengamos que usar NEC, también se tienen que traducir. Entonces ahí vamos traducción tras traducción tras traducción y hay que ver la forma de compatibilizar las cláusulas y que no se pierda el sentido. Los NEC también buscan ser un estímulo para la buena gestión del contrato, trata de que las partes colaboren, cooperen, tengan este espíritu de cooperación y entendimiento mutuo, ¿verdad? Tratan de establecer herramientas para que las partes tengan incentivos suficientes para alinear sus intereses y que busquen ambos la finalidad del contrato. Ya vamos a ver más adelante cuáles son estas herramientas, como por ejemplo los KPIs, las bonificaciones, las alertas tempranas, entre otros. Busca también estos contratos ser una herramienta de gestión contractual en campo. Tienden a que las partes tengan claras en todo momento cuáles son sus obligaciones y cómo deben comportarse en todo momento. NEC busca ser muy claro, muy específico sobre quién tiene que hacer qué en qué momento, lo cual no implica que sea un contrato enorme o totalmente omnicomprensivo, pero al menos trata de guiar a las partes en cómo deben comportarse. Y finalmente son contratos flexibles o modulares, porque vamos a ver que se arman como legos. Tienen diferentes cláusulas, algunas duras que sí o sí se tienen que poner en el contrato, y otras que uno va eligiendo qué cláusulas opcionales va considerando para el contrato. ¿Ok? Y finalmente es flexible porque se ha utilizado eh, para diferentes proyectos a nivel del mundo. Entonces, esto es un poco lo que quería compartirles sobre los contratos NEC. No quiero irme del tiempo que me han dado. Vamos a ver en el curso, vamos a profundizar en cada uno de estos conceptos que hemos hablado. Es muy importante que tengamos en cuenta cuándo utilizar determinadas cláusulas X, que por ejemplo son las cláusulas de opciones secundarias, cómo se deben introducir las cláusulas Z. Aquí les voy a mostrar un esquema de un contrato NEC. ¿Ok? Tenemos arriba el tipo de contrato, por ejemplo, SC de diseño y construcción, abajo las cláusulas nucleares, las cláusulas principales que no se pueden mover, ¿ok? Pueden ser modificadas, pero siempre van a estar esas 9 cláusulas en el contrato como generalidades, por ejemplo, tiempo o pagos, ¿no? Son cláusulas que sí o sí tienen que estar en el modelo de contrato. Luego viene la cláusula de opción principal que está muy ligada al mecanismo de pago o al sistema de entrega de proyectos. Por ejemplo, la opción A, que es más un suma alzada, con una lista de actividades, hasta la opción F, que es la que conocemos en Perú, que es el sistema de entrega, que corresponde al sistema de entrega de proyecto de la gerencia de proyectos al riesgo, la gerencia de obra al riesgo. Ya vamos a ver en las clases en qué consiste esta gerencia de obra al riesgo y cuándo se debe utilizar. Luego se eligen las cláusulas de resolución de controversias, que son las cláusulas W. Luego vienen las cláusulas de opciones secundarias,
que son, por ejemplo, las cláusulas X, donde tenemos el involucramiento temprano del contratista, penalidades, garantías, KPIs, o sea, incentivos, bonificaciones, cambios normativos, entre otros. Son cláusulas opcionales que uno decide si las pone o no, va armando el contrato como un Lego. Luego vienen las cláusulas Y, que tienen que ver con normativa del Reino Unido, son opcionales pero no se utilizan en Perú, y las cláusulas Z, que no son cláusulas que vienen con el modelo, sino son cláusulas que uno mismo agrega y sirven para modificar otras cláusulas del modelo o incluir nuevas disposiciones que no hubieran estado previstas en el modelo de contrato. Entonces vamos a profundizar en cada una de estas cláusulas y ver cómo se arma un contrato NEC y cómo se lee un contrato NEC en las clases que tengamos este mes, con los que deseen inscribirse. Yo los dejo por ahora con estos temas introductorios y quedo atento a cualquier consulta que puedan tener y le doy paso a María Luisa. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Veo varios inscritos que nos acompañan esta noche, conocidos, así que es un gusto volver a verlos. Bien, agradecer a Mayo por la invitación y recogiendo lo que nos ha dicho Juan Carlos, los esperamos con mucho gusto en las clases que vamos a iniciar el día 16. Bien, permítame compartir unas láminas, vamos a conversar desde la parte más práctica que me toca a mí como ingeniero. Bien, el contenido del curso en el capítulo 4, vamos a ver, ya vamos a ir aterrizando en la práctica porque ingenieros y abogados que llevan este tipo de contrato necesitan aterrizar en el campo, ¿no? Veo mucho que hay muchas preguntas, problemas que se generan de ambas partes en no manejar adecuadamente el contrato o algunos dicen la interpretación. Y como bien Juan Carlos lo ha dicho, este contrato redactado de la mejor manera, lo más sencillo, por ingenieros, para ingenieros, esa es la finalidad, de que no existe interpretación alguna. Se debe de leer tal cual y se debe de aplicar. Sin embargo, nuestra misión es poder enseñarles a ustedes cómo manejar este contrato adecuadamente y evitar lo que viene sucediendo actualmente con los problemas de los eventos compensables, ¿no? Los cronogramas que tenemos. En principio, a ver, tocaremos en el capítulo de los principios del contrato NEC, que son muy importantes, pero vamos a resaltar hoy el tema del valor formal. Un tema remanente que hay. Y si alguno de ustedes se encuentra en este momento administrando contratos, este es uno de sus problemas que tiene. El curso también tomaremos el tema de las comunicaciones, los plazos, hablar del tema de la plataforma de LACONES, cómo debo de comunicar, ¿no? Le vamos a dar esos inputs que son muy importantes. Los correos electrónicos, cuando ustedes empiecen a estudiar el contrato, no son válidos. El tema es todo por la plataforma de LACONES. Dentro de la plataforma de LACONES se tiene la modalidad que sea por correos, o sea, comunicaciones con cartas que se puedan colgar. Los plazos, las fechas de inicio, qué importante, las fechas del arranque. La pregunta es, ¿estoy listo para la fecha de arranque? ¿Qué debo de hacer para que se cumpla de acuerdo al contrato? Vamos a tocar ese tema también. Un tema álgido que se nota en estos proyectos actualmente es el cronograma. Y aquel, repito, que esté en este momento administrando un contrato o acompañando en un subcontrato, el cronograma es vital y tienen serios problemas. Vamos a hablar en este curso qué está sucediendo, qué trata de decirnos UKDT cuando escribió y está ahora como PMO, qué cosa espera del cronograma. Vamos a conversar y vamos a clarificar qué se espera de este cronograma. Este cronograma aceptado, el primero a la firma según los contratos a las 2 semanas. ¿Qué debo de presentar? ¿Cómo lo debo hacer? Las condiciones de pago que se establecen para este tipo de contrato. El costo determinado. ¿Qué es un costo determinado? ¿Cómo está conformado? Hay que volver a revisar las cláusulas generales, irnos a las modificatorias, no hay que olvidarse de la Z. Quédense con la última parte también de Juan Carlos, las modificatorias, eso es muy importante, hay que revisarla constantemente en el contrato. Les vamos a hacer recordar en esta clase cómo se modifica en realidad.
Gran parte del contrato de las cláusulas principales son modificadas porque, como bien se ha señalado, se adecúan al proyecto. Esa es la finalidad, se adecúan, se hacen precisiones. A veces suele pasar que en esas precisiones también han llevado a confusiones y es donde debemos regresar efectivamente al contrato inicial sin modificación, al puro, digámoslo así, en inglés para ver qué se trató de decir y qué cosa quisieron precisar. ¿Cómo gestionar las alertas tempranas? Las alertas tempranas, y como siempre lo señalo, es alzar la mano. Tengo este problema o puede suceder este problema. Pero no se trata de lanzarle a la contraparte, al cliente, decirle, tome este problema, ¿no? Porque si hablamos de los contratos, vamos a hacer la situación, si hablamos de un contrato NEX 3 de ingeniería y construcción, y que además nos contratan como gestión, que actualmente están en sus contratos, tenemos una gran responsabilidad. Por lo tanto, la alerta temprana hay que saber gestionar. Siempre plantear las opciones, ¿no? Pero recordemos también, y vamos a decir en las clases que vamos a dictar, que ahí debemos que, cuando uno redacta la alerta temprana, tienes que regresar también al principio del contrato, que es importante. Ahí hablaremos del por qué. Se dan cuenta que a veces, si los que están en este momento administrando en estos proyectos, ven que sus alertas tempranas las van cerrando, o las dejan abiertas el cliente, pero no le da la importancia. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué yo redacto y no me entiende? No pasamos a la matriz de riesgo. Finalmente, el cliente le dice que no, es tu responsabilidad. Vamos a conversar de eso también. Y lo más importante, yo creo que es, y de preocupación de todos, es los eventos compensables. Este contrato está formulado porque es si vamos a hablar del NEC 3F, que actualmente está manejando, está concebido y administrado para un proyecto Fast Track. Y en este proyecto Fast Track, efectivamente, se van a generar eventos compensables. Entonces, en esa esencia, la pregunta es, ¿por qué tenemos tantos problemas con los eventos compensables? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque de repente me lo rechace. Vamos a hablar también de eventos compensables aprobados. Vamos a hablar de, ¿y qué pasó en estos casos? ¿Por qué sí me lo aprobó? Vamos a poder compartir las experiencias que se están dando para que ustedes puedan retroalimentarse y mejorar. Y si el que no esté en un contrato esté preparado para administrar un contrato. El último punto es de los dispute board. Vamos a hacer una introducción al dispute board, vamos a hablar de las sumisiones informales y formales, qué deben de contener, qué no deben contener, no deben de distraer al DAP, qué debemos de aprovechar en esas asistencias informales, cómo de uno u otro lado debemos plantear para que nos ayuden a reducir los conflictos. Evitar, dicen, ¿no? Irnos a las desavenencias. Entonces, vamos a conversar de ese tema, vamos a explicar con la experiencia que se nos ha permitido, o que estamos actualmente en proyectos desde que llegaron los medios en el Perú, y vamos a poder compartir con ustedes. Hoy, como le decía, quería conversar dos puntos importantes en esta reunión, que es, si bien se ha mencionado el NEC 3F, el tema del gerenciamiento, el incentivo. El gerenciamiento, el incentivo se da siempre cuando estemos preparados. Y siempre lo digo, tenemos que estar preparados. Cuando firmamos este tipo de contratos, tenemos que tener una PMO. Y eso es muy importante porque hay que organizar al equipo para cada función, porque este tipo de contrato contienen volúmenes técnicos de información de trabajo continuo durante todo el proyecto. Y se habla de cada área de trabajo, igual que en el PMBK, establece funciones específicas, plazos específicos. Vamos a conversar de eso, porque cuando ustedes administran este tipo de contrato, tienen que revisar mucho este volumen 2A, 2B, porque establecen ahí periodos que están vinculados con el contrato. Y que están al estar enlazados con este contrato, están enlazados con sus alertas tempranas, están enlazados con sus eventos comensales, y vamos a tratarlo, vamos a conversar cómo enlazar
¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo al interno también? Alzar la mano, alertar a los equipos qué está sucediendo. Ya se mencionó que este tipo de modelo está diseñado para ingeniería, construcción e instalaciones. El objetivo principal es que se gestione el contrato. Sin embargo, por la complejidad del proyecto, también se permite que el contratista ejecute parte de la obra. Tanto en la etapa de licitación puede ofertar, es decir, estas partidas, digámoslo así, o esta oferta voy a realizarlo, como también tienen la opción posterior, que estando ya en la administración, decir, yo también me voy a presentar como un postor, ¿no? Y hablando de presentarnos, vamos a hablar del value for money en una siguiente lámina. Cuando el calendario del proyecto señala que es corto, efectivamente, que es fast track, este tipo de modelo de contrato solamente funciona para el fast track. Sí, es fast track, pero también, repito, debemos de estar preparados para manejar este tipo de contrato. Todo el equipo soportado, revisar todos estos vértices que se presentan en una ingeniería, tener a los identificados nuestros stakeholders. Si hablamos de BDC, hablar de sesiones ICE en la etapa de ingeniería. En mi especialidad, nos vamos a permitir dentro de estas clases conversar un poquito para que ustedes cuando estén dentro de los equipos digan, se vayan en esas clases aprendidas, oye, a mí me enseñaron que yo tengo que estar en esta sesión, se tiene que llevar a cabo este tipo de reuniones, que tengo que llevar estas actas, que tengo que comunicar esto previamente, sin el ánimo de entrar en conflicto. ¿Siempre va a haber diferencias? Sí. Sin embargo, estas diferencias debemos de aterrizarlas de la mejor manera porque somos los gestores del contrato. Una tarea muy importante. Los gestores del contrato, no nos olvidemos. Una importancia y una obligación dentro del contrato. Bien. Quería compartir con ustedes este principio del value for money, ¿no? En el contrato puro, los alcances de naturaleza jurídica señalan, ¿no?, que ahí lo pueden ustedes leer, la obligación de cumplir con la contraprestación del contrato está a cargo del contratante. No obstante, el contratista puede tener un value for money del contratante y el proyecto, ¿no? Perdón un ratito. Okay. Esto implica, dice, que la aplicación de lo establecido en el contrato y los siguientes criterios y principios, es decir, el alcance y la naturaleza jurídica. El primer principio, uno de los 5 que tiene, y que es importante, es el value for money. Y si no sé si en la sala, nosotros podemos abrir el micrófono, y a mí me gustaría que alguien que pudiera comentarme qué entiende por el value for money. No sé, si pueden comentar, no sé si tienen acceso al micrófono. Al chat, al micrófono no tienen acceso. O al chat. Me gustaría que digan, ¿qué piensan? Acá lo tienen, ¿no? En el PPT, pero sí me gustaría que lo que se les viene a la mente, o el problema que tienen. ¿Qué es el principio del valor for money? Valor por dinero, si alguien lo traduce así. El valor por dinero. Están un poco tímidos en la sala. Señores, no importa si se equivocan. Todos estamos acá para aprender. Me parece que están respondiendo ahorita en el chat, ingeniera. No lo llego a ver. He visto preguntas, pero no son de value for money. Vamos a conversar después de esas otras preguntas que las vamos a hacer, pero las vamos a responder, pero quería cerrar ese tema del value for money. Mónica Huarcaya dice, ¿es el valor por dinero que rige las contrataciones públicas en general? Barnard Piscoche dice, el mayor valor, calidad y eficiencia brindado por cada sol invertido. Roland Alegría dice, win to win. José Carlos Burgos dice, contraprestaciones por un servicio. Ángel Díaz responde, puede aludir al valor de nuestro servicio por la cual tiene un costo monetario. Andy Murillo dice, relación calidad-precio. Edward Daniel dice, seleccionar la alternativa que brinde mayores beneficios, no necesariamente el de menor precio. Sí,
el win-to-win me gusta más, pero efectivamente, no necesariamente que la opción que se determine tiene que ser la más barata. Efectivamente, ¿no? El calidad-precio, pero hay que saber interpretarlo porque en la actualidad los problemas que se están suscitando es que en este contrato dice, tienes que demostrarme el valor por dinero. El valor por dinero, y el verso le dice, si nosotros nos vamos al volumen, a los volúmenes técnicos, ¿no? El 2A, 2B, te establecen el tema de procura, oye, la ventaja más económica, y empiezan a confundirse. Oye, valor por dinero, pero acá dice que la ventaja más económica, y no sé qué hacer. Y entonces es el más barato. Entonces se pierde ahí el tema del objetivo de este contrato. Tenemos que regresar a las cláusulas principales del contrato, que efectivamente es calidad-precio, pero no necesariamente lo más barato, es la rentabilidad, ese costo-beneficio. ¿Qué voy a obtener? Pero a nivel de proyecto, no a nivel de una de las partes. O sea, si es el contratante, no es lo más barato. O si es el contratista, no es lo más caro, o lo único que encontré, y más mi fee, porque a mí finalmente, como soy gestor, me pagas mi fee. Y a mí me interesa eso. Yo estoy administrando, y esta es la opción. No, no es eso. Se ven que, por eso yo decía que a mí me gusta más el win-to-win, es, oye, equilibra las cosas. Equilibrar, equidad de partes. Y eso es complejo al principio si no estamos preparados. Y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que tener un buen soporte en el tema de procura, tener proveedores, planificarlo. O sea, hay todo un equipo que vamos a conversar. ¿Cómo van a ir actuando? Porque no solamente es procura, son las demás áreas de soporte que entran en conjunto y establecen el mejor servicio. Está también el tema que a ustedes les vamos a comentar. En la actualidad, ARSC, el tema busca de la transparencia, entonces los contratistas, ¿no? Ahí sale, lo vemos de forma pública, que tienen sus páginas de convocatoria de proveedores, ¿no? Entonces, oiga, ¿cómo yo aplico? Si yo soy el administrador, oiga, yo he hecho toda la gestión, he publicado, he hecho las ternas, tengo esta opción, y encima que hago el informe, me lo observan. No me lo rechazan, me lo observan. ¿Qué estoy haciendo mal? Me pregunto, ¿no? Mi producto, me demoro, viene la presión de mi gerente, no sacaste el paquete, ¿por qué te lo he vuelto a observar? Y entonces, ¿dónde está la materia? ¿Qué estoy haciendo? De repente mis cuadros, vamos a conversar. En las clases, por eso le decimos lo más práctico, vamos a ver cómo se debe hacer para que las partes nos entendamos. Repito, este contrato es muy sencillo. Sin embargo, somos nosotros, los seres humanos, aquí en Perú, que nos estamos viendo más complejos de uno u otro lado. Bien. En el Value for Money, nosotros hablábamos del costo-beneficio, del win-to-win, tanto para servicios como para construcción. Y yo diría, y lo vamos a comentar en la clase, pero vamos a lanzarlo. ¿Y cómo hago para ello ser el mejor? Porque uno, que yo soy el más competente, tengo un riesgo de plazo, y yo he decidido hacerlo. ¿Cómo me lo propongo? ¿Qué debo de tener en el input? ¿Qué debo de demostrar a mi cliente? Vamos a conversarlo, ¿no? Por eso decimos que vamos a entrar a la parte práctica, que veo que necesitamos todos para aclarar este tema, ¿no? Bien. Sí, con estas dos láminas, porque es una sola introducción, de querer conversar con ustedes, de decirles qué cosa van a esperar de estas clases que vamos a dictar. Los esperamos, yo creo que no podemos dar más. No sé si tienen algunas preguntas. Yo creo que debemos de ir aterrizando y me gustaría más bien escucharlos. En todo caso, leerlos, porque sé que el micrófono está inhabilitado,
pero sí por poder pasar a leer sus preguntas y responderlas. Sí, quizás María Luisa te puedo ir leyendo algunas preguntas y las vamos conversando, ¿te parece? Sí, cómo no. Ya, perfecto. Justo aquí estoy revisando las preguntas que nos han dejado en el chat. Por ejemplo, bueno, acá un Anonymous Attendee, un anónimo nos ha dicho, ¿cómo se integran, nos preguntan, los contratos NEC con la metodología BIM? ¿Hay cláusulas especiales para este tipo de contrato? Yo lo voy a responder desde una perspectiva normativa y ahí María Luisa creo que tú eres la más indicada para hablar de la parte técnica. En la parte normativa, en realidad, y esto es algo que vamos a ver, NEC 4 dentro de sus varias innovaciones, ¿no? Que no es un contrato revolucionario, pero sí es un contrato que trae algunas novedades respecto de la versión NEC 3, tiene una cláusula opcional, una cláusula de opción secundaria, que es la cláusula X10, si no me equivoco, que trata sobre el BIM, y tiene, bueno, en realidad sobre el modelamiento de información, y altera o incluye determinadas disposiciones en diferentes aspectos del contrato para que converse con el modelamiento de información y establece responsabilidades para las partes. Con el NEC 3 no tenemos esta opción X, pero sin embargo en los proyectos que se vienen ejecutando en Perú se está utilizando BIM, y ahí María Luisa puede profundizar el tema. Gracias. En el caso del NEC 3, revisen la parte de las obligaciones del contratista y del objeto del contrato. Habla del Project Delivery System. Define el contrato y dice, este contratista estará a cargo, dice, ¿no?, de aplicar el Project Delivery System. Y el Project Delivery System tiene que ver con el BIM, claro, porque es una de las herramientas. El BIM es una herramienta muy importante y los proyectos lo utilizan todos. O sea, los proyectos en los colegios, en los hospitales, en los ríos, están usando BIM. No hay forma, porque esto es un proyecto fast track y el BIM necesariamente lo tienes que utilizar. No hay forma. Aplicas tus sesiones ICE y vas adelantando. Y ese modelamiento que ha mencionado Juan Carlos, tienes que aterrizarlo, porque el mismo contrato te habla de las procuras tempranas, porque estás en un fast track. Entonces, tienes que ir adelantando y ir revisando. El pronóstico del costo tiene que ver con esta modelación también. Entonces, están muy vinculados. Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Otra consulta que nos formula Roger Ferro es, en el caso de los contratos NEC 3 SC opción F, todos los costos que corresponden al costo determinado deben ser necesariamente aprobados por la entidad o cliente. Por ejemplo, el personal que el contratista incorpora al proyecto para realizar el gerenciamiento, fuera de los KP que vienen, o sea, el personal clave que vienen propuestos desde el ITT, cómo se tratan, ¿no? Ahí yo quizás lo que podría indicar es que el contrato, y lo vamos a ver tanto de mi parte como de María Luisa, tiene cuál es el concepto de costo determinado, sobre todo cuando estamos en una opción F, que es por reembolso. Y básicamente en la opción F, donde somos gestores, lo que importa es el reembolso del costo de los trabajos subcontratados y el costo de los trabajos ejecutados directamente. Cualquier costo que no esté dentro de estos conceptos de costo determinado se entiende incluido dentro de la tarifa, con lo cual probablemente muchos conceptos que no sean ejecución de trabajos estén dentro de la tarifa. Ahí no sé, María Luisa, tú si deseas complementar. Sí. Sobre su pregunta y en la práctica está sucediendo, que es, hay que revisar bien, hay contratos que señalan, después de establecen en una parte final de que el personal tiene que ir por el value for money. No es necesariamente que pasan por un costo determinado, porque tienen que ser valorados, tiene que ser, en algunos contratos, no en todos, pero en algunos contratos lo han establecido. Así ha sido su regla de juego. No. Lo que dice Juan Carlos, efectivamente, no debería, es en la esencia, los primeros contratos no establecían, estaban dentro de la tarifa, pero ha habido modificaciones, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo tratar esos? Los vamos a revisar en la clase, por eso hablaba yo de que cómo equiparar, qué cosas debo de presentar. Los contratos están señalando ciertas condiciones que se deben de presentar y hasta dónde debo de justificar, ¿no? Porque si llega un momento, debo de
voy a extenderme esa pregunta. ¿Es tanto es así que yo tendría que detallar todo mi personal? La pregunta sería, ¿no? ¿Todo mi personal? O sea, cada vez que cambia alguien, que se contrata un document control, lo tengo que justificar. ¿Se imagina el proceso que llevaría y que el proyecto se distraería en lugar de concentrarse en el tema de la ingeniería y la construcción? De eso vamos a aclarar de cómo se debe de manejar en esas circunstancias. Además, añadiría, María Luisa, que respecto del pago, tenemos una particularidad en los contratos de la reconstrucción con cambios, porque la opción F, a la cual se ha referido María Luisa, es la opción del contratista administrador, un gestor de obras, donde el pago es reembolso de los costos incurridos más tarifa, ¿no? La tarifa por la gestión del contrato. Sin embargo, la reconstrucción con cambios se ha modificado y se han creado, han hecho su propia invención de los contratos híbridos, donde le han añadido un componente de suma alzada de paquetes a costo fijo, que eso no es propio de NEC, es una invención de la reconstrucción con cambios. Entonces, ya cuando veamos la práctica, yo me imagino que María Luisa también podrá profundizar en eso, van a ver cómo aquí el esquema de pago, incluso en Perú, es distinto del esquema de pago que se utiliza en NEC fuera, ¿no? Y específicamente la reconstrucción con cambios. Entonces, es importante siempre ir a las cláusulas Z, porque por más que sean modelos de contrato, cada uno es diferente del otro y depende mucho de las cositas que le pongamos o no. Esto lo engarzo con la siguiente consulta que nos hace Gustavo. Dice, ¿se pueden modificar las cláusulas duras? Entiendo que se refiere a las core clauses, las 9 cláusulas que están en todos los contratos NEC. En realidad, por cláusula Z tú puedes enmendar todas las cláusulas del contrato. Ahora, la pregunta más que si se puede es un ¿se debe? ¿No? En realidad, cláusula Z es una cláusula de la cual no debemos abusar porque estos modelos de contrato tienen una estructura de riesgos, tienen una estructura de incentivos ya determinada desde el modelo. Entonces, se pueden hacer determinadas enmendaduras o modificaciones a las cláusulas, las principales, las de opciones secundarias, las de opciones principales. Se pueden hacer algunas modificaciones, pero siempre que no se desnaturalice el contrato porque va a dejar de funcionar el modelo. ¿Puede hacerse? Sí, pero va a dejar de funcionar el modelo si hacemos cambios drásticos. La idea de las cláusulas Z es simplemente adecuar algunos aspectos para que calce con el tipo de contrato específico o el tipo de proyecto específico al cual estamos utilizando el contrato NEC, pero no modificar todo el contrato. A veces se tendía en Juegos Panamericanos a querer regresar a la rutina de ley de contratación del Estado y todo, un poco que tenían miedo de soltar en la ley de contratación del Estado y se tratar de aparejar algunas cláusulas a ley de contrataciones, y ahí NEC deja de funcionar también si hacemos eso. No sé, María Luisa, ¿tú tienes algún comentario al respecto? Sí, me has hecho recordar lo que vivimos en los Panamericanos, sí, pues. Bueno, no, estoy de acuerdo contigo, ¿no? No hay más que precisar en ese tema. Perfecto. Acá hay una pregunta que te la dejo a ti, María Luisa, porque yo no estoy acaparador, pero dice, ¿cuáles son los agentes que intervienen en los contratos NEC? Contratante, contratista, subcontratista, director de proyecto. ¿Quiénes son los actores? Ahí tú, María Luisa, ¿no? Bueno, Puedes ilustrar. los actores son todos los que forman el proyecto. Recordemos, si regresamos y por eso va a ser en las clases la identificación dentro de nuestro... el primero se enseña es, los stakeholders también son agentes, actores, son importantes. Y algo en el de recoge, en estos últimos que se utilizan en la construcción con cambio, que te exigen, en una de las condiciones de la subcontratación, un modelo de contrato. Que el subcontratista tiene que tener un back-to-back. Yo no se preguntaba, eso no estaba al principio de los contratos. Te lo dejaba a que él iba a revisar un contrato el que tú le propusieras. Pero acá se hizo una condición. Entonces, acá todos son actores importantes. Unos tienen responsabilidad directa con el contrato y otros tendrán como subcontratistas, en este caso, una responsabilidad contigo como gestor, pero que no es ajeno al contrato principal. Y es por eso que las entidades se preocupan que tu contrato sea, ahora lo precisan, que sea un back-to-back. ¿Para qué? Para que esos reclamos, esos eventos compensables, esas salidas tempranas, sean adecuadamente administrados porque tienen a un gestor, pero que después no le repercuta a ellos. Lo mismo a la inversa, si hay beneficios que se mencionaba al inicio, Juan Carlos, los KPIs tienen que ser debidamente repartidos. O sea, lo más equitativo de las partes. Entonces, los actores somos todos, pero hay grados de responsabilidades, ¿no?
quiénes forman el contrato principal y quiénes estarán en los subcontratos o los stakeholders, ejemplo, los permisos. Generamos permisos y no identificamos a las municipalidades o a ciertas entidades si estamos en lo que son las concesionarias, no los identificamos a tiempo. Ellos también forman parte de este proyecto. De forma indirecta, sí, pero repercuten si no se entrega a tiempo y nos ven afectados al proyecto. Y quizás ahí agregar, María Luisa, a lo que tú comentas, porque sí, NEC busca integrar, y de hecho ahora tiene cláusulas multipartes, incluso NEC en esta nueva versión, la NEC 4, tiene una cláusula de alianza, un contrato, un modelo de contrato de alianza, que ya es propiamente un contrato colaborativo, porque cuando hablamos de contratos colaborativos o de colaboración en los contratos, que está de moda hablar de colaboración, estamos hablando de diferentes niveles de colaboración, hay grises, ¿no? Estamos desde los contratos más duros, que en Perú, los contratos de obra pública, de construcción, de la ley de contratación del Estado, que son adversariales, tienen un grado de colaboración. Los contratos civiles, que no son NEC, que no son FIDI, que no son nada, tienen colaboración porque tenemos en Perú un principio transversal de derecho civil que es la buena fe. Y desde ahí vamos partiendo hacia niveles de colaboración y podemos hacer los contratos más o menos colaborativos. Si le agregamos una cláusula de involucramiento temprano del contratista, si le agregamos una cláusula de bonificaciones o una cláusula de incentivos como los KPIs, si le agregamos una cláusula de gestión conjunta y llegamos hasta esquemas más sofisticados de colaboración que son ya contratos propiamente de colaboración como por ejemplo el FAC1 que es un modelo especial de contrato, pero justamente NEC ya tiene su contrato propiamente colaborativo o con un estándar más alto de colaboración que es el contrato de alianza. Pero NEC busca integrar a los diferentes actores en el contrato, en el proyecto, como bien dice María Luisa. NEC 4 sí tiene algunas particularidades respecto, básicamente NEC 4 ha cambiado mucho en temas de términos, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que antes era el empleador, ahora se llama el cliente, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces sí tenemos algunos actores definidos, quizás en el contrato, que tienen más protagonismo en las cláusulas, pero no necesariamente en el proyecto, sino en las cláusulas, que son, por ejemplo, el gerente de proyecto, que es representante de la entidad y el que tiene el poder para actuar e instruir al contratista, el cliente, que en los casos de los contratos públicos son las entidades públicas, el supervisor de calidad, que es muy importante, y María Luisa quizás conoce mejor el trabajo de los supervisores de calidad de lo que yo les puedo explicar, porque difiere mucho. A veces escuchamos supervisor de calidad y se nos prende contratación pública. Ah, como el supervisor de la contratación pública. No, supervisor de calidad tiene un rol totalmente distinto que vamos a ver, y tenemos a los miembros del Dispute Board, los subcontratistas y otros terceros, como dice María Luisa, que intervienen. Entonces, hay roles asignados en el contrato, pero digamos en el contrato núcleo, en las cláusulas principales, pero si ya vamos al alcance de las obras, al alcance que ahora ya no se llama información de las obras, dicho sea de paso, ahora se llama scope, alcance, vamos a ver que intervienen muchos más agentes en el proyecto. Si son hospitales, hay intervención de la DIRESA para la aprobación del PMA, entre otros aspectos. Entonces, hay varios intervinientes, varios stakeholders, pero los que les mencioné son, digamos, los que tienen roles definidos en el contrato, ¿no? Gerente de proyecto, contratista, cliente, en este caso entidad, supervisor de calidad y subcontratistas. Nos preguntan en qué áreas aplican estos contratos. ¿En obras de saneamiento son aplicables? María Luisa. Me quedé leyendo, hay bastantes en el chat. Sí, hay bastante. Hay bastantes. Ok, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, ¿no? Y creo que hay varias por ese lado, ¿no? ¿En qué áreas se aplican estos contratos? O sea, ¿para qué tipo de proyectos? ¿En obras de saneamiento serían aplicables? Sí, o sea, mire, cuando llegan a Perú, si bien sabíamos que eran los 7 modelos, se hablaba más de edificaciones. Hoy, como ustedes están hablando, estamos haciendo edificaciones, estamos haciendo colegios, estamos haciendo hospitales, estamos haciendo ahora ríos. ¿Saneamiento se puede aplicar? Se puede aplicar. Hay que hacer ciertas condiciones, pero se puede aplicar. Recuerden ustedes, como ya mencionó Juan Carlos, hay una serie de modelos que uno puede, de forma ordenada, por favor, los que estén a cargo de estos contratos, de armarlo, este Lego, ¿no? Pero sí se puede.
No hay restricciones de... Sí, de hecho, y un poco complementando, NEC tiene, y les comentaba, una característica es la flexibilidad. Y vamos a verlo en las clases, no obviamente detalle proyecto por proyecto, pero voy a mostrarle algunos proyectos en los que se ha usado. NEC se ha utilizado para bibliotecas, para los Juegos Olímpicos, para velódromo, aquí para los, obviamente para los Juegos Panamericanos, se ha utilizado para hospitales, para universidades. Entonces, NEC tiene un rango bastante amplio de empleo y tiende a buscar ser replicable el contrato, claro, con los ajustes que le podamos poner para los diferentes tipos de proyectos que hay. Esa es una de las virtudes de NEC, ¿no? El que sea tan flexible, un único modelo de diseño y construcción, ¿no? Mientras que, en fin, tenemos diferentes colores, ¿no? NEC tiene para diseño y construcción un modelo que se pueden ajustar algunas opciones, pero sigue siendo un mismo modelo que tiene vocación de ser utilizado en diferentes tipos de proyectos. Luego, María Luisa nos preguntan, a ver, no sé si por ahí lees una pregunta que no hayamos contestado. A ver, dice, a ver aquí, Frank Quintana, dice, al tercerizar casi la totalidad de los trabajos, ¿no cree que se sobrevalore el costo del proyecto? Tercerizar. El objeto del contrato es eso, te están contratando para gestionar, porque el Estado no se encuentra en esa condición para administrarlo, porque existe mucho riesgo. Vamos a hablar del 3R. Y entonces, si él lo administra, él no tiene capacidad operativa. Por lo tanto, te traslada ese riesgo y te dice, te da la posibilidad, oye, subcontrátalo todo. Pero ojo, ese sobrecosto aparentemente, vamos a decirlo así, vamos a tomar tu término, ese sobrecosto, ese fee que te pago, tiene ciertas condiciones. Porque yo puedo manejar en este contrato, se hablan de penalidades por incumplimiento. Se habla del costo desestimado en este contrato, lo vamos a ver en una de las cláusulas del contrato. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo es el costo desestimado? Es que si yo llevo una procura y esta impacta porque yo no gestioné adecuadamente, no lo administré, no llevé el control, le llevo a errores al proyecto, a un mayor gasto, finalmente lo asumo yo como, no lo asume el contratante. Entonces, vamos a ir explicando en el curso estos riesgos. Por eso es un contrato a riesgo. Y entonces, ese fee que se paga, que alguien dice, oye, es un sobrecosto, no, no es un sobrecosto. Has trasladado el riesgo a uno que mejor lo gestione que tú, y si se equivoca, digamos así, va a ser descontado, ¿no? Descontado de ese bono, digamos, de esas utilidades que recibe por esa administración, ¿no? Sí, al hablar un poco de la modalidad que quizás se ha usado más en Perú, que es el contrato NEC SC opción F, ¿no? Que es el que todos conocemos, que es el de contratista gestor, que es la gerencia de obra al riesgo, porque el contratista asume el riesgo. ¿Por qué es al riesgo? Porque un contratista gerencia la obra, gestiona a los subcontratistas y asume el riesgo de que se cumplan los objetivos de la obra, ¿verdad? En condiciones de calidad, de plazo y al menor precio posible. En Perú, a la hora de hacer las adaptaciones, porque estos principios no son de NEC, han sido incluidos a través de cláusulas Z, es decir, cláusulas modificatorias. Estos principios que están en los contratos NEC y que vamos a hablar no vienen del modelo, son utilizados en Perú. Y entre estos principios hay algunos como criterio de valor por dinero, el value for money, del que habló María Luisa, el criterio de competitividad, ¿no? Que establece que los precios tienen que responder a precios de mercado, precios competitivos, el principio de incentivized budget y otros que vamos a tocar en clase, también sirven para medir y para verificar que el contratista no se exceda de los precios, de tal manera que el contrato, esa cláusula Z, esa cláusula modificatoria, se establece que si el contratista no cumple con estos principios, esos costos que él reclame para que se le reembolsen también pueden ser desconocidos, desestimados. Entonces, el contrato de por sí tiene mecanismos para asegurarnos que no hayan sobrecostos, como el hecho de que el contratista lleve registros, el hecho de que el gerente de proyecto pueda auditar en todo momento los costos del contratista, pero también en Perú
hemos incluido cláusulas adicionales, estos principios, por ejemplo, para hacer aún más control y asegurarnos más de que los precios respondan a valor por dinero y a condiciones de mercado óptimas. Entonces, hay mecanismos contractuales para asegurarnos de que no haya esa sobrevaloración que mencionas, ¿no? Pero definitivamente un contrato de gestión como este propende a que se subcontrate todo. De hecho, en obra pública tenemos un tope del 40% para subcontratar, ¿no? Y solo obligaciones que no son esenciales. Esa es nuestra ley de contrataciones del Estado. En contrato NEC, si tú quieres, subcontratas el 100%. La regla es la subcontratación cuando estamos en una opción F, porque lo importante es que el contratista se centre en la gestión. Y de hecho, en el ITT que mencionaba Roger, si no me equivoco, que es el proceso de licitación internacional para elegir al contratista que va a ejecutar el contrato NEC, ahí dentro de los criterios de calificación de los contratistas, se previó justamente que demuestren su experiencia gestionando. No tanto construyendo, sino gestionando, porque lo que se busca es un contratista gestor experto que logre que el proyecto logre sus objetivos. Entonces hay varios matices ahí importantes que vamos a tratar respecto de la opción F, ¿no? De la gestión de obra al riesgo. Otra pregunta, no sé si hay por ahí, María Luisa. Sí, hay bastantes, Hay pero que vamos bastantes, a ¿no? responder, ¿no? Estaba tratando de seleccionarlas. ¿La Contraloría tiene facultades en los proyectos de reconstrucción con cambios? Sí. Bueno, para auditarlo, no sacan sus informes, todo, no es que sea un actor específico, pero toda vez que se están invirtiendo fondos públicos, porque el contratante es el Estado, la Contraloría saca sus informes y hace su control, ¿no? Incluso en los contratos de gobierno a gobierno, que son la fase previa, ¿verdad?, de los cuales derivan estos contratos NEC, también la Contraloría interviene y hace seguimiento a todos los procesos de licitación. Sí, acá hay una pregunta de Cristian Bustamante. Tenía entendido que en la reconstrucción con cambio también se está utilizando el NEC 3 opción A, ¿o estoy equivocado? Sí, sí, dentro de las condiciones de los subcontratos está indicando ciertos modelos que se utilice como para subcontrato. Claro, se ha previsto para la subcontratación, ¿no? Pero es un modelo específico, es un modelo de subcontrato, que es el contrato ECS, ¿no? Engineering and Construction Contract, que, o sea, es un modelo de subcontrato, y la opción A, que es a suma alzada, porque se quiere tener un mayor control de los costos del contratista administrador, ¿no? Pero como te digo, se ha previsto para segundo nivel, que es la opción A. No estoy seguro, me parece que no a nivel de contratista principal, María Luisa, yo no tengo conocimiento de que se haya usado la opción No, A no, a para nivel de contratista subcontrato, sí. principal, solo a No, nivel de no, subcontratos, de sí, subcontrato, nada más. de acuerdo. Después dice, los actuales, de Alex Atuamán, los actuales contratos NEC utilizados para proyectos hidráulicos no se ajustan a nuestra realidad. Debe revisarse los temas técnicos, en mi opinión. Bueno, un tema interesante que si lo compartimos contigo en clase vamos a poder conversar. Ahí la experta es María Luisa y yo Vamos a conversar los ese escucharé, ¿no? tema. Gustavo Hernán, ¿qué tipo de contratos NEC se puede aplicar para construcción de establecimientos especializados en salud? En realidad, el modelo a utilizar para la construcción, o sea, para elegir a contratista principal, tendría que ser el modelo de diseño y construcción, que es el SC, que es el que se viene utilizando en Perú, ya sea en la versión larga, si es una obra compleja, o la versión corta, si es una obra sencilla la que se va a ejecutar. Lo que va a variar quizás es la modalidad, o sea, la opción principal, que puede ser A, B, C, D, E, F, y cada una tiene sus propias condiciones de uso. Por ejemplo, la opción F, como dijo María Luisa, que es el de gestor de obras a riesgo, es cuando no tienes experiencia en la ejecución del proyecto, cuando hay mayor riesgo y la entidad no tiene los recursos, como dijo María Luisa, para poder ejecutar el proyecto. Si ya lo tienes un diseño más avanzado, ya tienes claro el proyecto, no es complejo, podrías optar por una opción A, ¿no? Que es una opción a suma alzada con lista de actividades, vas pagando a suma alzada. Entonces, las diferentes opciones, dependiendo del tipo de proyecto, el riesgo, el avance del diseño, puedes utilizarlas, o sea, ya sea la opción A, B, C, D, E o F, ¿no? Pero el modelo de contrato en sí que vas a utilizar toda vez que es un contratista principal diseñando y construyendo es el modelo SC, que es diseño y construcción,
o el modelo el modelo corto de diseño y construcción, ¿no? Ese es el modelo. Lo que va a variar es la cláusula de opción principal que usen, las famosas letras. Bien. Acá dice Vicente Guamán. ¿Este tipo de contrato se aplica a partir de un monto establecido del proyecto? En salud, tenemos proyectos de primer, segundo y tercer nivel y los montos son sustancialmente diferentes. Bueno, sí, son sustancialmente diferentes por la complejidad, ¿no? Recordemos que, y solo comentarios, no vamos a profundizar, ya lo comentaremos en clase, pero todo parte de un PMA, ¿no? Que regresaremos a recordar lo que nos dice en la ley de contrataciones, en una licitación normal, qué problemas se presentan y cómo el NEC, y cómo en el NEC lo hemos podido gestionar. Porque el problema se repite. El problema se repite en los colegios, el problema se repite en los hospitales y bueno, en los ríos, que es algo nuevo porque Perú ha decidido, enhorabuena, entrar en ese tipo de obras que tanto necesitamos. Son particulares, ¿no? Pero en las demás edificaciones que tenemos un tema muy común, problemas que siempre se han presentado, en la actualidad en el NEC se aterriza de los temas de los reconocimientos, ¿no? Creo que ya básicamente acabamos con todas las preguntas, ¿no? No, hay varias que no hemos respondido, pero Sí. dice, ¿tiene usted conocimiento, Luis Retamoso? ¿Tiene usted conocimiento si los contratos de inversión pública se harán a través de los contratos colaborativos? ¿Sería la tendencia o la ley de contrataciones se adaptará a estos tipos de contratos? En realidad, ahorita para utilizar los contratos NEC tienes pocos caminos, ¿no? Por un lado está el decreto de urgencia 021-2020 de los proyectos especiales de inversión pública, aunque ahorita creo que el único que hay es el de Escuelas del Bicentenario, que tienen autorización para utilizar contratos estándares, no específicamente NEC, sino contratos estándares, ¿no? Entre los cuales están NEC, JCT, FIDIC, AIA, los que sean, ¿no? Y también se ven utilizando a través de los contratos de gobierno a gobierno, que como sabemos son excepcionales, son supuestos que están fuera de la ley de contrataciones del Estado y tienen condiciones específicas para su uso previstas en la ley de contrataciones del Estado y están restringidos para el gobierno central, para ministerios y, bueno, para los proyectos especiales de inversión pública, que también pueden celebrar contratos de gobierno a gobierno. En la normativa nacional, tenemos actualmente en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado una referencia a contratos estándares, pero está sujeta a desarrollo por el OCE. Y no la ha desarrollado por la sencilla razón que si queremos compatibilizar, creo yo, actualmente un contrato estándar, sobre todo NEC, con la Ley de Contrataciones del Estado, vamos a encontrar bastantes trabas. No es compatibilizable. Tendrían que hacerse modificaciones normativas. La tendencia es a que todo sea por NEC. En algún momento, durante el gobierno anterior, salió un proyecto que trataba de poner un poco más énfasis en la colaboración y en el uso de contratos estándares, pero digamos que no se aprobó y particularmente creo que primero tenemos que tener un poquito más de ensayo y error, un poquito más de experiencia para adoptar estos contratos y no usarlos como una fórmula generalizada, porque como les digo, NEC tiene muchas virtudes, pero es uno de varios contratos. También existe FIDIC, también existen otros contratos y varios modelos. Entonces hay que hacer un estudio adecuado para ver sobre la base de la experiencia cuáles se adaptan, cómo se adaptan y para qué casos, ¿no? Hay que ir paso lento y firme. Vamos con una pregunta de Carlos Sueger. Un gusto, es un colega que he trabajado, mi amigo. Dice, ¿qué opinan de los contratos híbridos? ¿Le quita esencia al contrato NEC? A ver, antes que el doctor de su comentario, permíteme, Juan Carlos, yo creo que sí, sí y está trayendo muchos conflictos. Sí. Yo creo que lo hicieron con la mejor intención, pero a veces se pasan de la mano, pues, en la modificación de la cláusula cepas, Sí. ¿no? Están en este momento el tema de las interpretaciones que no se debería dar, interpretaciones. ¿Qué entiende por esta? Y a veces
he encontrado en diferentes proyectos que la contraparte del cliente trata de hacer un análisis como si estuviera haciendo la ley de contrataciones. Y yo digo, wow, qué arriesgado y qué sesgado va a ir a un camino que al contratista principal lo va a llevar a solo defenderse. Entonces, sí, existen pros y contras cuando haces una modificación, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué queremos, no? ¿Queremos que se realice realmente el proyecto? ¿Cuáles son los riesgos que tengo con el contrato? Creo que deberíamos recoger lecciones aprendidas, pero lo que nos beneficie como proyecto, porque esta esencia del contrato es, piensen en el proyecto, no piensen en el beneficio de que, ok, como la ley de contrataciones es tan dura, tan exigente, casi la estamos pasando en las penalidades. Si alguien tiene acceso a los contratos, va a haber sus penalidades de cada fecha clave que incumplen, sus riesgos. Entonces los contratistas están evaluando. Y encima, por ahí lo vi en una pregunta de Dante Mendoza que decía, pero si están haciendo estos modelos a los subcontratistas, los están ahogando. Sí, porque vas a encontrar subcontratistas que no van a poder en este back-to-back. Entonces, ¿qué quiere del proyecto? Y ahí hay una oportunidad donde los administradores de contrato de las empresas tienen que hacer entender que de repente no te puedes ir por la opción A, sino porque hay las dos oportunidades, ¿no? Opciones, perdón. O es el modelo NEC A o uno particular que se desarrolla. Entonces, proponga, sustente en el porqué, para que la contraparte pueda entender, porque si no, se están trayendo muchos problemas, ¿no? Al proyecto, que no deberíamos distraernos por el modelo del contrato. Deberíamos estar todos enfocados en la construcción, en que se cumpla con las condiciones, que cumpla con la calidad, que cumpla con el plazo, que se tengan las garantías. En eso de nosotros los ingenieros debemos enfocarnos y no estar distrayendo al contratista en el modelo del contrato de que tiene muchos riesgos y que estas pequeñas empresas no están preparadas para eso. También Dante preguntaba de un ente regulador del NEC. Y todavía no tenemos, porque efectivamente, como mencionó Juan Carlos, la Contraloría no entra a fiscalizar al contratista, sí a los funcionarios, y hace una trazabilidad de la información, porque hay una parte dentro de la información del contrato y de los volúmenes técnicos, donde se señala que debes de guardar toda la información, porque va a ser auditable en el futuro, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Respecto al tema de si se desnaturaliza, yo creo que sí, porque además ha sido una implementación un poco a la mala, porque no ha modificado otros aspectos del contrato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido que yo tenga estos registros y que permita escudriñar? Es básicamente que puedan acceder a mis costos determinados para ver si efectivamente incurrí en estos o no. Entonces, si yo ya meto un contrato híbrido, la pregunta es, ¿y también me puede auditar los costos fijos? Y también tengo que darle todo nivel de detalle respecto a los costos fijos, si igual me van a pagar de manera fija, ¿no? ¿Cómo entra este componente del costo fijo cuando estoy viendo eventos compensables? ¿No se incrementa o no se incrementa? Entonces son respuestas que no están en el modelo de contrato y que en todo caso debieron incluirse de alguna manera y no librarlas a la interpretación, ¿no? Pero se puso simplemente la modalidad híbrida y ya está. Todo lo demás a la interpretación de cómo adaptas las cláusulas a ese alien, ¿no? O sea, y como tú dices, tiene un sentido, tiene una lógica detrás y es la necesidad del proyecto, pero definitivamente escapa de lo que prevé el modelo, ¿no? De lo que prevé el diseño contractual. Deberías de mejorarse, ¿no? Pero para bien de todos, ¿no? Y no generar más conflictos. Ahora, ojo, nada quita que tengamos éxito con estos contratos híbridos y que tengamos, ahorita no creo pero a futuro, que se tenga una mejor práctica y quizás tengamos, como han hecho otros países, ya NECs, o sea, partiendo de NEC y poder tener contratos ya adaptados a la realidad nacional sobre la base de la práctica, ¿no? O sea, NEC con cláusulas ya adaptadas a Perú, ¿no? Porque también hay que compatibilizar normas, no todo lo que te permite hacer NEC se puede hacer en Perú porque nosotros tenemos normas imperativas del Código Civil que no te permiten hacer todo lo que NEC te permite, ¿no? Ya lo veremos también en clase,
pero quizás podemos tener ya modelos que partan de NEC, pero sirvan a proyectos específicos a Perú con adaptaciones necesarias para nuestro entorno, ¿no? ¿Qué es de lo que parte un contrato estándar, ¿no? Poder adecuarlo al entorno donde se use. Tiene una vocación universal, pero para uso con ciertas modificaciones al entorno, ¿no? Entonces, quizás esta modalidad híbrido a futuro se desarrolle mejor, simplemente se calce mejor con los diferentes mecanismos contractuales y tengamos un contrato así para Perú, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ahorita, como está así, creo que todavía estamos en un ensayo y error. Sí. Acá hay una pregunta de Félix Antonio Canchán. ¿Cómo y quién selecciona a los integrantes de los Dispute Board para este tipo de contratos? ¿La PMO? Pregunta. Bueno, la PMO no, son las partes. En el contrato establece, y ya lo vamos a ver con Juan Carlos y conmigo, que el contrato establece que ambas partes proponen. Primero, en estos contratos actualmente que se tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio, están registrados, y estos Dispute Board puedan participar. Ambos se juntan, hacen una propuesta, pueden traer 3, 4, 5 profesionales, y ahí trabaja el tema colaborativo. Las dos partes se sientan a revisar. Necesitamos elegir, ¿no?, a unos profesionales que sean los más competentes para que nos ayuden en el desarrollo del proyecto. Sabemos que siempre en un proyecto existen diferencias. Entonces, para evitar irnos a conflictos mayores que en este contrato, este tipo de contrato no establece paralizaciones de obra, pero sí como contratista que me reconozca o me aclare las posiciones que voy tomando durante el proyecto, se va a constituir esos dispute board, ¿no? Pero no, la PMO, en este caso, que está a cargo de UKDT, no forma parte, él no interviene, ¿no? Porque el contrato lo señala específicamente que las partes son las que proponen y seleccionan a este equipo. En este caso no son ad hoc, es una terna de profesionales, ¿no?, nacionales o internacionales. Sí, de acuerdo, María Luisa. Quizás creo que con esta consulta terminamos, porque ya nos están diciendo que nos hemos pasado casi media hora. Ha sido un gusto poder dialogar, ha sido un conversatorio bastante interesante. Y nada más podría añadir que durante el curso, probablemente desde el lado de María Luisa y desde mi lado, le vamos a explicar un poco cómo se da esta interacción entre entidad y contratista para elegir a los dispute boards, ¿no? A los miembros del dispute board. Porque la terna que se elija pues tiene que tener determinadas características y ser compatibles, ¿no? Se ven temas como lenguaje, oye, hablan el mismo lenguaje, se van a poder comunicar entre ellos, qué tanto conocen proyectos, otro qué tanto conoce obra, una parte técnica, una parte legal, porque realmente los temas que se ven en contrato NEC, como en cualquier proyecto, son de diferentes tipos. O sea, un día te puede venir una pregunta netamente contractual, otro día un tema netamente técnico y otro día un tema de alguna norma laboral que esté impactando, por ejemplo, si tiene que haber permanencia o no del residente, que aquí se llama responsable de sitio, y cómo eso engarza con las normas laborales, por ejemplo. Entonces, hay diferentes aspectos que se analizan en el devenir de este proyecto, como en cualquier proyecto. Ojo, el contrato NEC es un contrato, el proyecto sigue siendo un proyecto que puede verse con otro contrato y va a tener probablemente las mismas vicisitudes. Entonces es importante tener una terna de miembros del Dispute Board que se complementen entre ellos, que conozcan diferentes aspectos para poder estar preparados para darle visiones desde sus especialidades a los diferentes problemas de la ejecución del proyecto. Y con eso creo que terminamos, María Luisa. Así una pequeña pincelada de lo que vamos a ver en estas semanas que vienen. Así es. Los esperamos poder conversar y que aprendamos todos. Nosotros compartiremos nuestros conocimientos y experiencias. ¿Por qué no también aprender de ustedes en las vivencias que están teniendo en este momento? Y los que no, una oportunidad para prepararse y presentarse a los trabajos que constantemente se vienen solicitando, ¿no? Los que recuerden estar en LinkedIn, constantemente se está pidiendo, en este caso, los administradores de contrato. De acuerdo, sí. Y bueno, y la idea es que las clases sean como esta, ¿no? Ustedes pueden ir haciéndonos preguntas y nosotros, desde la base de nuestra experiencia, vamos a ir evaluando. Desde la base de nuestra experiencia vamos a ir respondiendo sus preguntas y coordinar y conversar y ver cómo se está utilizando esta modalidad en Perú, porque el enfoque en este caso va a ser muy práctico, ¿no? Vamos a ver el tema contractual, pero también la práctica
y bueno, María Luisa, de la práctica súper técnica que ella tiene y que va a dar un enfoque bastante importante a este curso. Nada, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos, gracias a Mayo, y los esperamos con mucho gusto. Bien, agradecemos a la ingeniera María Luisa Cáceres y al doctor Juan Carlos Medina por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles un mejor servicio. Recuerden que quienes participaron en el webinar de hoy accederán a un descuento exclusivo para participar en el seminario online Contratos NEC 3 y NEC 4 que estamos iniciando este 16 de mayo. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449, 913-014-449. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.